Ya está. Pues buenas tardes y feliz día de la poesía. Muchísimas gracias por haber querido celebrarlo con Tiempos Mágicos de Mario Obrero, un libro que llegó ayer a librerías, que está empezando a abrir los ojos, como quien dice, y empezando también a abrirnos los ojos. Creo que es una de las voluntades que tiene este libro de poemas. Lo dicho, muchísimas gracias a todas y a todos por estar acompañándonos. Por supuesto, muchísimas gracias siempre a la librería Alberti, a todo su equipo por abrirnos abrirnos su cueva, pero en este caso estamos poblando toda la librería, así que muchas gracias por la múltiple generosidad. Muchísimas gracias a Manuel Rivas por querer acompañar a Mario también en esta conversación, siempre por sus libros que abren etapas y que abren épocas mágicas, como el propio título del libro indica. Y por supuesto muchísimas gracias a Mario también por esta apuesta por la editorial, por La Bella Varsovia, por este segundo libro ya con nuestro sello, y en concreto más por este Tiempos Mágicos. Veréis que es un libro que habla de una etapa, que habla también de lugares, que habla de momentos de los que venimos, de momentos en cierto modo a los que vamos. Hay apellidos, hay nombres que van apareciendo en el poemario, pero también hay mucho de lo común, mucho de lo mágico común, de esa capacidad, de esa posibilidad de partir de lo íntimo, de lo personal, de la primera persona del singular a la primera persona del plural. Yo creo que Mario en su poesía hace esa traslación. Muchísimas gracias de nuevo y os dejo con ellos. La poesía se detecta porque es la naturaleza no dominada. Es cántico, brindis, lamento, aullido, manifiesto, donde las palabras amputadas, balbuceantes, descarriladas, huidas, construyen un quilombo libre. Estamos en un tiempo en que dedicar un día a la poesía semeja a un detalle de calendario de caridad. La poesía no debería estar en ningún calendario. La poesía no puede ni quiere estar en el centro. Se mueve por las orillas, por los márgenes, los acantilados, por la cañada, por la maleza, por el lateral, por el envés de los pergaminos de la historia. Los poemas son lepismas o pececillos de plata que abren surcos en el canon de las ortodoxias. Son luciérnagas, escarabajos, libélulas, grillos, abejas exploradoras, ciervos volantes, pavazas, erizos, que a veces se esconden bajo la tierra como topas o raíces de tejo para que hable la boca de los muertos. Vida, muerte, vida. Estamos en tiempos en que el poder mercantil que coloniza la cultura declara innecesaria la poesía. Le da, le concede una función decorativa, ornamento festivo, de florilegios, una manera de anestesiar el misterio, el enigma, el pensamiento excéntrico, lateral, mágico y cómico. El honorable y sublime bagazo de la risa y el llanto donde fermenta el lenguaje. Quien pretenda proteger la poesía ignora que la poesía es la que nos protege. Quien la considere innecesaria ignora que es imprescindible. La memoria fértil que siembra en los descampados, que sostiene las vigas del cielo. La poesía, sí, es un activismo de la desextinción. Lelí, lelí, leliadura. Bueno, pues es que a veces las efemérides, a veces casi siempre, ¿no? Son como jaulas de las que hay que escapar. Como, dicho así con una expresión muy popular de la Costa da Morte, hay que meterse fuera. Hay que meterse fuera, ¿no? Y bueno, yo empezaría hablando de este libro, que me gusta esta idea, ¿no? De que
la sensación que tienes al leerlo, de que te metes mucho y te metes fuera también. Y también la idea incluso de tiempos mágicos, ¿no? Es una sensación también, claro, dices tú, bueno, llamarla estos tiempos o pensar en estos tiempos como tiempos mágicos y claro, ya de entrada el libro es un libro que te sacude, que te desequilibra, ¿no? Con esta idea de tiempos mágicos. Pois moitas grazas, Manuel, muchísimas gracias a todas e a todos por estar aquí en las moi diversas formas de estar, estar e incluso tamén estar. Efectivamente, es un título moi retranqueiro, claro, no se puede pensar en un tiempo mágico sin retranca, mucho menos en unos tiempos mágicos que son plurales. Quien a lo mejor da más de una clave y precisamente es necesario volver a ella, es la poeta Marta Agudo, una poeta que falleció hace un año, el 13 de abril será el aniversario de esa predilección por la invisibilidad, pero no predilección por la desaparición, porque queda no solo las poetas, sus palabras, sino también su lectura, eso que hacemos y que va tejiendo la posibilidad, ¿no? De que un tiempo esté en un reloj, pero también en quien lo vive, pero también en quien lo transita e incluso en quien lo disfruta. Dice Marta Agudo, su intensa planicie amarilla, su gong denso y en víspera, la ansiedad de tener que vivir todos los días. Pues sí es cierto que el tiempo sucede, ¿a qué pretender certezas? Este tiempo sucede, y sucede sin pretender las certezas, sino más bien con una magia, y una magia polisémica profundamente, con una magia negra, con una magia que tiene que ver con el engaño, con los engaños civiles a los que estamos diariamente acostumbradas. Una magia que tiene que ver con lo inverosímil, con lo imposible, y también, por tanto, con lo poético. Y además en plural. El castellano, como el galego, tuvo una pérdida terrible de un tempus en latín a un tiempo actual. En primer lugar, el tempus en latín era neutro, entonces abolía una dicotomía de género que nos sigue a día de hoy también sofocando y ahogando en muchos aspectos. Y ese tiempo, ese tempus que era efectivamente neutro, además llevaba una S que cuando llegan a las bocas galegas o a las bocas castellanas se reanaliza, se entiende que significa plural y entonces se quita. No lo hace así el catalán, por ejemplo, cuyo temps siempre, en plural y en singular, lleva la S. Necesitamos de unos tiempos que hasta dichos en singulares comporten esa S que da la bienvenida, esa S que acoge y que acoge, creo, en la más absoluta paradoja, asumiendo que la vida es complicada, que es difícil entender qué son los impuestos de IVA trimestrales, que es difícil entender, mira a las compañeras de la universidad, qué son los bautismos burocráticos del saber, así llamaba Marx a los exámenes, que es difícil saber lo que son los arboricidios en un ayuntamiento como este, que es difícil saber lo que es la política en un país como este. En esa misma dificultad es donde está el poema. El poema no puede abolir la paradoja. Los tiempos son necesariamente mágicos, con toda esa magia negra, pero también con el anhelo de recuperar esos plurales al borde de la palabra, esos plurales en el acantilado, pero esas eses que de alguna forma seguimos manteniendo como hablantes y que son necesarias para esta casa, ¿no? La pluralidad con la que tanto estos tres pájaros, como todas las lectoras, como todo ser que quiera habitar, bueno, pues cuenta con esa llave sin cerradura, pero con esa llave que efectivamente es paradójica, es mágica y es muy plural. Creo que en todo libro son muy importantes también lo que podemos llamar detalles liminares, ¿no? Lo que incluida la tipografía, incluidas las erratas, pero aquí también hay un detalle que me llamó la atención en el colofón. En el colofón, y hablando de efemérides, dices que este libro se dice, ¿no? que este libro se acabó de imprimir, creo que el 21 de febrero de este año, que era el Día Internacional de las Lenguas Maternas, esas que tienen el hilo de leche,
y hablas también del día en que se imprimió el manifiesto comunista, con perdón. Quiero decir que me parece un acto de coraje. Podría ser un detalle cómico, ¿no? el decirlo, pero quizá también hay un elemento de humor. Pero después, cuando uno se adentra, se mete fuera, se adentra en el libro y se encuentra con poemas como el que hay en la página 11, creo que cuando hablas un verso que me parece. Seguramente si cuesta encontrar lo que no sea mío, ¿no? Es de otra persona. No, es Dios así lo quiso, y tan solo de mirarnos se fundó la dinastía obrera. Bueno, que todo el poema es una maravilla, es un manifiesto, ¿no? Es un manifiesto y al mismo tiempo una biografía, ¿no? Entonces, como me gustaría que comentaras eso, ¿no? Porque hay también, es un acto de coraje poético, aparte de que aparezca esa referencia al manifiesto comunista, ¿no? Pues es verdad que el humor está siempre. Yo lo que nos dejó el bisabuelo Dionisio en casa como herencia fue unos nidos que eran esos pequeños lugares donde los pobres esconden los ahorros, unos nidos que mis tías, que mi madre, que mi abuela nos llegaron a encontrar. Lo que sí que picando encontraron detrás del cuadro de los ciervos en esa casa de Villaverde Alto era un papelito doblado en el que había un chiste y había palabras. Y esas palabras que comportaban humor decían: ¿cuál es el anís preferido de Franco? Las cadenas. Es necesario. El humor yo creo que es de las mayores herencias, ¿no?, que podemos percibir como hablantes, como personas involucradas en una lengua y por tanto en una tierra y en una sociedad. Y sí que es cierto que además de eso, pues hay un fantasma, ¿no? Que cuando tú inauguras un fantasma recorriendo Europa, no pones final a ese recorrido. Y el fantasma o el pantasma, como aquel esqueleto de Castelao en un hoyo de vidrio, que era el esqueleto inglés, el único que hablaba galego en el cementerio, puede seguir estando hoy, puede seguir habitándonos, incluso desde la ausencia, también incluso desde los sueños que fueron soñados y que hoy en las ciudades del sur y que hoy en los sures son, bueno, pues un sueño que nunca existió, como se canta en el lápiz del carpintero. Pero es verdad que este es un poemario que da la bienvenida y que busca herencias, claro, que no tiene herencias de apellido, que no tiene unas herencias, pues qué sé yo, otras, pues no se compra 2 casas con 1 millón de euros defraudados a Hacienda, se tiene que encontrar otra acumulación primitiva que te mantenga. Y yo encuentro precisamente la de las dinastías obreras, ¿no? Por eso también este es un libro que está plagado de lenguas, que está plagado de citas que son etimológicamente citas, encuentros amorosos. Entonces, ante la posibilidad de citar, entendiendo que tú estás al lado de María Mercè-Marçal, de Lois Pereiro o de cualquier poeta, pues no se puede renegar ese placer que nos da la palabra citar, pero que también tiene otras herencias. La herencia, por ejemplo, de Antiós, de Antonio y de Carmina, de Carmen, de los que habla este poema, del abuelo, con esta camisa, de la abuela, y de esa memoria otra, ¿no? Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso. Es machín, por eso está bien. Claro. También, además de celebrar el Día de la Poesía, el 21 de marzo celebramos el Día contra el Racismo. Y el poema es obviamente un espacio antirracista. O sea, el poema no puede determinar si entra o no Machín, si entra o no la almorrana de la historia, si entra o no todo lo que llama a la puerta. La poesía, por naturaleza, no es un espacio segregador y, como decía Aldo Pellegrini, tiene una puerta abierta de par en par para los inocentes y cerrada herméticamente para los inútiles. Sin cerrojo y sin alarma de seguridad y sin Securitas Direct. La puerta está dispuesta
y no hay ninguna voluntad, ni racista ni puricista, porque eso de la pureza pues puede pasar por algo bastante segregador. Entonces entró Machín en este poema que además lleva una reflexión que hace Sebastián de Covarrubias en su diccionario, y es la de la palabra derrota. Guadalupe Grande decía que la poesía era una derrota necesaria, ¿no? Y ante esa frase, claro, cuando has tenido un Celaya diciéndote que somos un arma cargada de futuro, cuando has tenido un Shelley pregonando que somos los legisladores invisibles del universo, que llegue Guadalupe Grande y te diga es una derrota necesaria, se te puede caer, se te puede a lo mejor quedar así un poco cara triste. Para nada, es una derrota. Y Sebastián de Covarrubias define las derrotas, obviamente, como el viaje que hacen los navíos por el mar. Son derroteros. Toda derrota es un vieiro, es un carreiro, es un derrotero que te lleva a otros lugares no lineales, no hegemónicos, no asfaltados, pero que por supuesto caminan, andan y lo hacen con voluntad. Ante el discurso de los perdedores está la posibilidad de la derrota y de empezar a caminarla. Crecen las vértebras como se rine en la derrota. Nos dimos la mano toda sucia en cruces de Caravaca. ¿Somos novios? Si no respondes, guarda el secreto. A tus 6 hay otra falda pálida de encías. Dios así lo quiso y tan solo de mirarnos se fundó la dinastía obrera. Luego vinimos, una tras otra, a depositar nuestro pan en el sueño de los mirlos, nuestra confianza nostálgica en las izquierdas. Anzós, aquel que porta flores. Carmina, el poema y el jardín. Se relevan en su canto los días como la llegada de un diluvio. Irremediable, la partitura de cuantas aves auspician volver. 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 Regresar como los lúcidos alféizares cargados de sal y lombrices. Participio cantando en las mesas, pólvora ensimismada en sus cunas de polvo. Tendederos de la inmensidad, allá donde amas de casa. Bueno, hablabas de poesía retranqueira. Yo creo que está bien, hay que empezar a colocarla como subgénero o género, ¿no? Poético. Y está muy presente un humor, el humor que conoce el dolor, ¿no? Porque un humor, digamos, enraizado en el dolor. Bueno, yo me estaba acordando ahora de un episodio de la historia de la poesía memorable desde la perspectiva, si lo miramos desde la perspectiva del humor. Se creó en la posguerra, en Coruña, un grupo de gente afín al régimen, de falangistas, crearon un grupo poético que se llamaba Amanecer. Grupo poético Amanecer. En aquella época, pues, digamos, los poemas, los cánticos, iban claramente en ese género de amanecer, ¿no? De terrible amanecer, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo tenían como jefe poético, como principal figura, un podólogo. No lo digo porque lo de podólogo que tenga ningún prejuicio con lo de podólogo, ¿no? Pero es que es como lo identifico, no me acuerdo el nombre del jefe poético, ¿no? Sé que era podólogo, ¿no? Y entonces este hombre pues, fue derivando hacia un tipo de poesía más amoroso, hasta llegar a una poesía auténticamente pasional, de tal manera que un día recitando en un acto público, digamos que llegó al éxtasis pasional en la poesía y contaba la historia de que como el poeta, digamos, traicionado en su amor, no correspondido, se tiraba desde un balcón de un cuarto piso y caía y decía: después de caer en el suelo, su reloj todavía latía.
Y entonces se levantó Urbano Lugrís, que estaba allí en el acto, ¿no? Era un retranqueiro, y dijo: manda carallo, ¿y de qué marca sería? Entonces, comento este episodio más bien para olvidar, ¿no? Pero bueno, por lo que tiene de buena humorística. A mí me parece que en tu caso lo que hay es una ironía con coraje, es decir, y un humor que sirve también para conocerse, ¿no? Un humor que lucha. Se gastaron esas pilas. No me la ves mal, cabreloso. No, su corazón todavía dejó de latir. Que es, realmente está muy presente, ¿no? Ese lado del humor, pero como una forma de conocimiento también. Igual que hay una presencia de lo cotidiano, pero la magia, digamos, poética, hace que lo cotidiano lo vamos percibiendo como mítico también, ¿no? O digamos que hay una mitología que se crea a partir de lo cotidiano, ¿no? Estos nombres que decías, pero también pequeños detalles, ¿no? de la vida cotidiana que de repente tienen esa dimensión, esa áurea, ¿no? que consigue. Son las posibilidades que tiene la poesía, ¿no? Son las posibilidades que tiene la poesía, en primer lugar, para fallar en su aspecto tecnológico, y en segundo lugar para contemplar, ¿no? Esa palabra que en latín es mirar las cosas como un templo. Esa es la contemplación. Y frente a una visión bastante ciega y frente a una posibilidad de ir con los ojos cerrados en un aparentemente democrático derecho a la estupidez, de momento en la Constitución no hay una cosa así, creo, así como un derecho a ser ignorante o así como un derecho al no saber. Bueno, frente a esa posibilidad de ir a sapalpadelas está la de contemplar. Y contemplar además desde todos los sentidos. Es decir, yo he echado un visto aquí diciendo que los tiempos mágicos tienen que ver con la tercera declinación del latín. Son también tiempos mágicos el bar que está al lado de mi casa, donde voy a veces a tomar el café. Tiempos mágicos está en la calle Pilar de Zaragoza, donde vivo con mi compañera de piso, y bueno, también es ese lugar. Claro, llega por la contemplación, y por la contemplación se puede revertir o subvertir significados. El bar de las mañanas puede pasar a ser una reflexión sobre la magia, y consecuentemente el poema se entiende como ese espacio donde todo lo que no tiene posibilidad. Tiene posibilidad de no de ser dicho tanto, ni de darle voz. Esta expresión que lo hablábamos antes, ¿no? Hay muchas personas, hay muchos nombres, hay muchos lugares. El poeta no le da voz a ninguno. Son los bancos los que dan hipotecas, son las concejalías las que dan licitaciones. El poeta se encarga de escuchar. Y la gran tarea de la poesía es precisamente la escucha. La escucha a lo que ya habla, y a lo que ya está, y a lo que ya dice, a lo que nada más hace falta acercarse con una voluntad acogedora, simplemente con eso. Y como mencionabas a Urbano, me acuerdo de la balea, de esa ballena que tiene allí en Malpica. Malpica fue donde primero aprendí yo galego y donde compré el primer diccionario. La lingua galega está unha historia que non me moita conto, pero quero contala porque estábamos nun verán, quixen un diccionario, mercámolo en Malpica, e eu daquela aprendí galego grazas a Vox, a marca de diccionarios. También esa posibilidad de la poesía para revertir, de nuevo para subvertir los significados y las palabras que hoy pueden estar algo lixosos. Manolo habla en el último poemario de limpar o medo, pues también dentro de esa limpieza se puede intentar buscar la otra vertiente de la palabra, el otro recoveco, la S perdida del tiempo.
Y por ese ejercicio de ir y volver, y de ir y volver con la palabra, y de ir y volver como hacen las ballenas, que a mí me fascina, que en galego se diga exactamente igual que en euskera, las baleas, y dices, tiene sentido, porque al final pescadores y pescadores se encuentran en un punto de Groenlandia y han de llamar a lo mismo con el mismo nombre. Desde esos encuentros hay una expresión en galego que me apasiona, que es la de as idas e as vidas. Las idas y las vueltas. Las vueltas son as vidas. Todo lo que vuelve, vuelve con vida. Todo lo que se recuerda, todo lo que es pasado, es un participio. Se participa y se vuelve con vida. Y hoy, que en estas múltiples formas de estar hay una persona que está volviendo, que es mi hermana Irene, que está ahora mismo pues, en algún punto entre Ginebra y Getafe, vuelve de 7 años, 5 o 6, trabajando allí, vuelve como la película, un franco 14 pesetas, regresan en una furgoneta cargada de cosas, y por ese regreso, por ese bienvenido regreso, quería leer este poema, que es el que abre el libro, y es, creo, bueno, el que invita, el que convida a todas cuantas quieran, cuantas queráis, ocupar estos poemas a tomar por ocupación y por pleno derecho su cuerpo y su lenguaje. Nos juntan rumores pájaro en el camposanto, pañuelos mojados, solo el anís, la lluvia de canela, el azúcar de los alisios, caen sobre la muerte, proyecto sutil de las despedidas. Nos juntan los pelos proféticos del perro en el abrigo y los pliegues encogidos de la nata, la dormidera en el zaguán de la casuística amorosa, las hojas con febrícula tiritan sobre la estatua semihundida y tú escribes cartas al dictador. El diccionario de las confiterías, lees y duermes la noche en los ojos radicales de un cachorro. Tú andabas en la sandía y la sábana, susurrando niebla al vulgo de las flores. Entonces, el sermón de los profetas pasa a ser la estúpida cancioncilla que cantan las niñas con pestiños en el labio. Una poeta es un ser que lleva cañamones bajo el calcetín. Una poeta es aquella que debiera dedicarse al vuelo o al pan, pero nunca a tartamudear ante el caballo de nosocomio. Una poeta da a los oboes lengüetas húmedas, idioma. La poeta pertenece a la justicia de la libélula, la lectura del junco. La poeta es una creyente porque sueña con abrir una imprecación contra los garbanzos de Rivera. Encontrar en las páginas una escarcha perdida del bolsillo. La poeta va a encender la vela en la coronilla de su madre y regala peces a los latinistas cansados como un gerundivo. La poeta tiene en su corazón un zumbido de lenguas lejanas. En el aire su nombre o la aureola eléctrica de la bienaventuranza. Nos juntan rumores pájaro en el camposanto, pañuelos mojados, solo el gualda, la leche, el silbo, retozan sobre la muerte, proyecto dulce de las idas. No pude resistirme, ¿no? A apuntar la poeta pertenece a la justicia de la libélula. Bueno, que me rememoró la lectura, ¿no? Y bueno, este es un libro para mí de encrucijada. La encrucijada es el lugar donde pasan muchas cosas, donde podríamos decir que es también el lugar de la excitación creativa. La encrucijada es donde hay que elegir, ¿no? El camino, pero también donde ocurren cosas, donde también viene gente que comparte, que puede dar o que puede asustar, ¿no? Tú te resistes mucho a esta idea de dar voz, no digo voz, pero creo que poemas como este y libros como este, para mí dan que pensar y dan que sentir, ¿no?
Y dan las gracias, que es otro dar, que a mí ese sí que me encanta también, pero sí. Bueno, pues, y es encrucijada también el sentido de encuentro de vanguardias, que no es un encuentro, digamos, del desván, de ir al desván a buscar, ¿no? Cuando hablamos de vanguardias, está pasando con muchas palabras, ¿no? Parece que hablamos de algo antiguo cuando hablamos de vanguardias, ¿no? Solo la única vanguardia que parece que funciona es la futurista, pero al estilo Marinetti de Viva la Guerra, ¿no? Es la que está de moda, la vanguardia. Eso de elogio de la ametralladora, ¿no? Y del armamento. Y bueno, yo veo este libro como un libro donde afloran las vanguardias, que es muy bonito también lo cuando se dice el agua, ¿no? Aflora el agua, aflorar el agua, ¿no? Me parece un manantial. Dime, ¿cómo vives, no? Esa, digamos, yo te veo con una tradición heterodoxa, tradición de vanguardias, pero al mismo tiempo eres esa ola vagabunda que va rompiendo, ¿no? Por delante. Pues es verdad que con la libélula, con el libelo, el cabaliño do Demo, hay también una relación preciosa, porque precisamente su nombre viene de liber, liberis, de esa libra, de esa romana, de ese equilibrio, que es el equilibrio que concede a la libélula en su anatomía la capacidad de vuelo. Y esa es la justicia en la que se puede creer, y creo que es una justicia hoy en día vanguardista, que es una justicia con la que se ha soñado, que es una justicia con la que se ha escrito cuando Concha Méndez mandaba un telegrama un 14 de abril de 1931 de Buenos Aires a España diciendo viva la España nueva, culta y republicana, que es el libelo y la libélula con la que soñó Ernestina Champurcín cuando escribía que otros siguen caminos que nadie les señala, que es el libelo con el que soñaba Aníbal Otero cuando iba preguntando por los pueblos del sur, de Portugal y de Galiza, cómo decían palabras. Y eso que tanto se ha soñado, hoy puede pasar por ser vanguardista, sí, efectivamente, porque además las encrucijadas también permiten algo hermoso, y es incluso encontrar los vacíos, incluso encontrar lo que no está, las ausencias. Y lo pienso por la palabra, porque la cruz, vosotros lo sabéis muy bien en Galiza, es una adaptación al monoteísmo, pero que ha tenido también sus vertientes apócrifas y sus vertientes de ser cruz y no ser empresa. Y claro, en esa encrucijada es donde puede estar la vanguardia, en encontrar esos vacíos que han sido pensados, que han sido explicitados y que hoy, sin embargo, pasan por una suerte de invisibilidad, y donde está congregada de nuevo muchísima gente. La vanguardia más literaria, que es la que acude, además, no solo a los poemas, sino también debajo de los poemas, un poco a modo de estiércol, en el mejor sentido de la palabra, de abono, de leira. Están dispuestos versos o reflexiones al final de cada poema, que ensanchan, que quieren decir que el poema no acaba con el poema, que el poema pues no es más que una pequeña muestra de arqueología de lo que puede ser todo un pensamiento. Dice Elena Medel, escribió en vacaciones, ya que ya tiene un año, hoy es epílogo. Pues a mí me encantaría que este libro y que estos tiempos mágicos fueran epílogos, precisamente de cuántas personas y de cuántos sueños y de cuántas lenguas nos acompañan. Pero además de esa vanguardia, o además de esa voluntad de sentirse acompañada, al fin y al cabo, de sentirse que uno va junto a otras personas, que está a ocarón de otra gente. Yo, por ejemplo, no podría haber pensado este libro sin mi abuela y la de Eli, que está también aquí, y la madre de Susana, que está también aquí, porque no hay persona que yo conozca y que conozcan ellas más vanguardista que mi abuela Carmen. Quiero decir, tiene la capacidad, por ejemplo, de tener 3 nombres. Ella es Mari Carmen, María del Carmen o Carmen, según le viene el día y según la partida de nacimiento, el DNI o el pasaporte. Esto ya te plantea una relación de heterónimos con el mundo que es maravillosa. Y luego está por todo el libro, y creo que era una vanguardia muy hermosa la de escuchar a la ama de casa, porque es una persona que ha traído el amor de casa y que sabe amar de casa, la sensibilidad, aunque no la conozca, desde un punto de vista ágrafo, pero efectivamente con la convicción,
con la convicción de que las cosas hermosas son difíciles, pero también son bienvenidas. La abuela Carmen dice una expresión estupenda, es hija del 1943, del franquismo, es hija de republicano, es hija que en la escuela tenía que sentarse muy atrás, como esas personas que están ahí, porque no podía tampoco escuchar demasiado, ni interesaba mucho que aprendiese a escribir, a leer. Y ella, sin embargo, dice con mucho tino: yo no es que sea tonta, no penséis que yo soy imbécil, yo lo que tengo es la inteligencia sin estrenar. Y habrá un día en que yo la estrene. Y ese día nos va a llegar, no solo a Mari Carmen, María del Carmen y a Carmen, sino, en la magia de los tiempos, a un país, a una tierra y, ¿por qué no?, a unas personas. He estado sobre los cristales de este mar. Amor, en otros idiomas, desconocemos la certeza. A Carmen Conde, Los Caminos, 1936, le estaban llenos de caminos. La vieron con su arma, con un gajo de luz besando los pechos de una trinchera, escupiendo hiatos a los señoritos de camisa azul. He estado sobre los cristales de este mar. Amor. Habremos de nombrar algo en estos términos, vocativos, reír por las luces del páramo, tener una musgosa esperanza. A mi padre, que del mar viene, el padre de su padre, le era algo cojo, algo viejo, fuerte, vida intacta, que no consumí, o los cristales de este mar, amor, la maestra al lente de sigilo, lavando. Cuando ustedes escuchan el trisílabo casino, una madre abandona su vida dejando tortas de maíz al prófugo. Se dice efeméride y no solfeo. Deseo se dice y no esencia. Todas, seniles y terrosas, tardaremos, pero el cristal ocupará nuestro fuego. A Carmen Conde, ¿la vieron? No preguntar nada a nadie. Avanzar hacia el colorado olor de los mamíferos. Sobre los cristales de este mar llegará el día, amor, timbre la poesía, el portal de las rarezas, la fatiga, cese en las fábricas. Llegará el día y todas a besar nuestra nueva inteligencia estrenada. Hablábamos antes de tradición heterodoxa o de antitradición. A mí me gusta hablar de tradición heterodoxa porque para que no se apropien de la palabra tradición los de siempre, ¿no? Y bueno, yo te veo claramente una de las tradiciones sería el Lorca, sobre todo estoy pensando pues el Lorca de Oficina y Denuncia. Tus libros y este libro muy especialmente, citamos ya antes algún verso, leíste algún verso en el que aflora, ¿no?, esa tradición digamos que va contra el antropocentrismo, ¿no? Ese pensar en la otra mitad, ese pensar en los otros, las otras, la otra gente, ¿no? Y bueno, esa libélula y todos esos seres que habitan los versos. Hay la visión antropocéntrica, pues siempre aquello que nos contaban en la escuela, ¿no? El hombre es el animal inteligente, ¿no?, el animal racional, el hombre es el animal que habla, tal. Bueno, todo eso que tenemos que ir desmontando, ¿no? Hay cosas, ese presunto ser superior o supremacista, de las que carece, por ejemplo, la ecolocalización que tiene un murciélago, ¿no? O la capacidad de detectar el campo magnético y de orientarse por el campo magnético que tienen las aves, pues, para sus migraciones. Yo creo que en parte tú escribes y en este libro está ahí para tener la ecolocalización del murciélago. ¿Es así o no?
Es así, es así. ¿Cómo no va a ser así? Además el murciélago, qué animal también con esa capacidad etimológica. Dice Albacid, que es algo buenísimo y que a mí me viene como anillo al dedo: pequeno occidental, confías na historia das palabras porque non puideches confiar na dos homes. Yo creo que este vicio de la etimología es precisamente por esa tradición apócrifa y heterodoxa, donde uno encuentra la historia de las palabras un poquito más de luz que la historia, además en la historia de los hombres, no del género humano y no de la humanidad, la historia de esos que empiezan guerras y de esos que presiden cárceles y de esos que dictan y que hacen el mal. Pero bueno, el murciélago es el mus caecum, ¿no? Es ese ratón que va ciego, es esa rata o ratón del aire que va ciego, y a mí me enseña una cosa maravillosa. Cuando nosotras y nosotros hoy decimos mórcego, decimos murciélago, estamos diciendo que es un ratón ciego. Como eso estuviera en un poema, se nos va a tirar a la cabeza el libro diciendo: esto no tiene sentido. ¿Qué es esto de la poesía? ¿Cómo que un ratón ciego? Un ratón ciego es lo que decimos todas y todos como hablantes al mencionar al murciélago. Igual que hablamos del pequeño ratón al hablar del músculo, del mus, muris. Es decir, en general, convivir con lo irracional, convivir con lo creativo, convivir con lo metafórico, es un estado natural de las cosas. Y precisamente por su condición de natural es un estado ecológico. Entender también el cuidado de las distintas racionalidades, de las distintas lógicas. La lógica del IBEX 35, pero también la lógica poética. No solo de convivir con ellas, incluso de escogerlas. Incluso también esa capacidad de ponerse del lado de un derrotero o dar una mano, tenderla, para que sea recibida con cariño. Y efectivamente es un libro ecológico desde el galego, además, y también desde el euskera, donde compartís ese colo, en euskera colcoa, que es el regazo, que es lo que está aquí. La ecología no es cuidar solo la naturaleza, no es cuidar solo el paisaje, es cuidar lo del colo, es cuidar lo que te toca. Porque eso de lo que toca, que puede parecer como hecho que hay, cuando se nos dice tanto en política, es lo que toca. No, lo que toca es lo que te palpa, lo que te toca a ti, lo que se acerca y está entablando una relación física y corporal contigo. Y esa es la ecología que puede tener, no ya los tiempos mágicos, la poesía en general, la de cuidar los colos, la de cuidar lo que queda en el regazo, la de cuidar lo que nos importa. Y precisamente por ello, una de las cosas con las que disfruto y que deseo cuidar, no para nada salvar, no para nada invadir, no con ninguna pretensión de acaparar, de cuidar, además que desde el catalán y el asturiano es curar con ambos significados, el de curar y el de cuidar. Pues algo que es también muy tradicional en lo heterodoxo es el cuidado de las lenguas, el cuidado de las palabras, el cuidado de los idiomas. Getafe, que es mi ciudad, tiene una condición muy curiosa, es el ombligo ibérico, o sea, el centro de la península ibérica no es el barrio Salamanca, es Getafe, es el Carlos Los Ángeles de Getafe. Y claro, ahí cuando uno nace y ve cómo están sus ambulatorios vacíos de enfermeras y ven cómo están sus colegios públicos, yo fui a Concepción Arenal, con aulas saturadas, se da cuenta que eso del centralismo tampoco tiene sentido, incluso para el que vive en el centro geográfico. Cuando en Getafe tardamos 1 hora en coger cercanías o en coger trenes cada mañana que vamos a trabajar, nos damos cuenta que el centralismo ni siquiera funciona para los que éramos del centro. Por mapa, vamos, por geografía. Entonces uno se da cuenta que tiene que acudir a la carencia. ¿Y cuál es la carencia, la encrucijada? Las linguas outras, ¿no? O sea, todo lo que se ha hablado y ha padecido represión. Todo lo que se ha dicho y ha salido con la cabeza rapada. Todo lo que ha corrido detrás de un gris. Porque detrás de ese mismo gris corría quien defendía el euskera en 1976 y corría también quien en el barrio de mis padres, en Orcasita, defendía unas viviendas dignas. Porque en una cárcel podía estar un filólogo galego como Aníbal Otero, pero podía estar también un preso político, o podía estar un poeta como Miguel Hernández. ¿Cómo no va a estar la poesía al lado de las lenguas?
¿Cómo no vamos a estar los centros descentrados junto a quien siempre ha residido en una periferia? Y por eso, con mucho gozo, hay un poema en este libro que quiere hablar de lenguas, y que quiere hablar de lenguas y además de elementos químicos, como parece que a la poesía, si nos ponemos así de serios y de científicos, se nos puede tomar un pelín más en serio, pues va con estos elementos que son nombres y que efectivamente componen. Y componen el poema, componen sobre todo la vivencia. Quiero decir, eso de escribir poesía es algo que a algunas nos gusta hacer, como a otras le gusta el color azul. Además, si algo se acerca a la eternidad, es el elemento químico. Claro. Bueno. Sí. No, claro. Yo es que me tiro los elementos químicos, habiendo dado química... Sí, tenemos un profesor que fue el que nos hizo emocionar realmente con la física y la química, ¿no? Que era algo que era más bien nos despertaba urticaria, ¿no? Y él nos apasionó por las matemáticas y las ecuaciones y todo esto. Y cuando estábamos así haciendo una operación allí con los elementos químicos y todo eso, dice, un día nos dijo: ustedes sí que trabajan para la eternidad. Estamos en ese momento. Pues este pequeño trabajo obrero, un poco lo que toca cuando uno ha caído con esa gracia y ese nombre, trabajo para la eternidad. Poco importa la cartilla del censor gerente de la tilde tributaria, pangolines de la estupidez. Al río poco le importa. El río con las abejas, el panal secreto de sangre, que beben ciegas las moscas, con mojando tipos en aceite, Lu, agochadiña no milleiro, con Fra plantando boniatos y por extensión con P, cantando la pobreza, Amra, fan petons, con Pa mascando aspitos, Ver esnalando de yoñe y Pi atragantado de incertidumbre, Mes, naciendo tarde, un lunes, con Gua en el hueso de la cereza, con Fe en elefante rosa, Le cantando a las lentes del antifascismo, Eol lambendo moras, con la casa que Go donó al partido, con el cernícalo de C, la pólvora mojada de C, el becerro místico de C, John Arrisku Bacarti Arequín, con las cotorras de Su, la bicicleta de Jo, o diftong y la taronja de Cor, la mano dada de él, con las olas viejas de Rim, Etaan Chiquigarria, con la escoba de Ray, los trajes perdidos de Con, el cazo de Ga, con la bufanda de Lo, la yóndriga de Val, y la piedra de Bra, el pasaporte de I, y el fil de Mar, con la herradura de Gui, el magnolio seco de C, en les cartes de pas per aprendre la bellesa, con la higuera de Ib, el espejo de Es, coacuspidela de Per, y el calcetín de Ac, con el astro de Ts, y la cometa de Mu, Lore batequinar simaurteguian, y las fosas de Ir, en el sánex de Gre, y con el oído de Ez, la fonética de Al, con los bonis, o la sandalia dorada de Ju, las ramas de K, el puño de Su, y con las que no, con las que aún y todavía no, con las que químicamente alcanzan las desapariciones del grafito, con vosotras y con las palabras, como un perro que busca sus elementos en la miel, con el ángel y la graja, el error. Todas ellas van por el río, van por el río. Poco importa, la batuta de los iletrados, camino fluvial, donde se suceden los nombres invisibles, los habitamos. Bueno, extraordinario, ¿no?
Se habla mucho de biodiversidad, es parte, digamos, incluso de los discursos, ¿no? Así. Creo que tenemos que ir parando y darle voz, ¿no? A la gente, dar voz. No, y aprovechando este poema, una reflexión. Me gustaría seguir conversando mucho tiempo y podemos, ¿no? Aprovechar otros momentos. Además, yo lo voy a contar, nos vimos ahí en el río Duratón, en el bar de al lado, y entonces, claro, yo muy parvo le pregunté a Manuel, e logo Manuel, que facemos? E claro, ya nos dimos cuenta al hablar 5 minutos que era bueno, que tenemos que facer e intentar non falar máis de 2 horas. Pero tiñamos temas e tiñamos tea que cortar. Sí, tamén a propia vida das palabras, non? O que ten que ver con as palabras é que ocorre ser por lo menos dúas cuestións, non? Sobre iso. Bueno, hai un verso aí no que falas de que hablas de tu país es el canto de los pájaros. Bueno, acabas de leer un poema maravilloso que es una forma de ejercer, realmente es un espacio de biodiversidad. Vemos como muchas de estas palabras, diversidad, sostenibles, ya no digamos sostenibles, ya están todos los anuncios de empresas, ¿no? Greenwashing, incluso leí el otro día, decían, por una arquitectura sostenible. Decía, hombre, si no es sostenible... pero resiliencia, ¿no? Resiliencia, en el último informe del Banco Mundial utilizaron 30 veces la palabra resiliencia, con lo cual, no sé por qué lo estoy utilizando ahora, es la última vez. Quiero decir que hay esa apropiación, ¿no? Esa sustación de palabras. La poesía, y tu poesía, claramente, ¿no? Y especialmente, es un renacer, una reexistencia, dejámoslo de resiliencia. Una forma, una nueva vida, ¿no? de las palabras y además con esa diversidad que ejerces, ¿no? Frente a esos discursos convencionales. ¿Cómo vives, digamos? Hablaríamos de identidad, ya sé que esa palabra hay que siempre, ¿no? Buscarla, buscar el matiz, tratarla con sutileza como todas las palabras, ¿no? Pero que no nos aplaste, ¿no? Y esas palabras grandilocuentes. Entonces, claro, tú representas, encarnas una identidad diferente, que es la identidad de compartir. Y también lo que veo en el proceso poético, ¿no? Hablaba, Albert Camus decía, bueno, es que cuando hablamos de compromiso, yo no llegué a escribir o a hacer literatura por el compromiso, por tener un compromiso previo, sino que adquirí ese compromiso por trabajar, justamente por trabajar con las palabras, por esa relación íntima con las palabras. Bueno, ¿cómo vives esa identidad compartida? Yo supongo que la gente te mira con bastante asombro, ¿no? Pero es un asombro curioso, con esto que decías, ¿no? Del lenguaje. Susana Obrero ha publicado un libro, se llama Ciencigüeñas, y es un libro donde Susana Obrero, que lo tiene Lola aquí, también en Alberto, lo que dice es, hay palabras que te destiñen el poema todo. Y hay palabras muy desteñidas que andan muy a las anchas. Hay palabras como la libertad que anchamente van andando por discursos y por lugares nada libres y nada ceibados, que diríamos. Efectivamente, ahí hay una tensión, ¿no? Cuando decía también Walter Benjamin que el mayor botín de los amos no eran las plusvalías, eran los significados de las palabras, y era el lenguaje. Y creo que dentro de ese tomar conciencia de cosas obvias, como qué significa la libertad, como qué significa la resiliencia, como qué es la identidad, está también otra pregunta muy pertinente, que es preguntar a la pregunta, ¿no? Cuando hablamos del asombro, a mí me asombra también, me ensombra, como la negra sombra de Rosalía, mucho que se haga algo extraordinario del rapaz de Xetafe que fala galego. Lo verdaderamente extraordinario es el 25% de población joven que en Galiza no es que use o no el idioma, es que no sabe hablarlo. Educadas en colegios y en institutos plurilingües, en un decreto de plurilingüismo que igual usa un prefijo
para, en realidad, abolir y coartar y deforestar una pluralidad lingüística que ya exista, es decir, cereixa o cereza, papoula o amapola. Al poema se le pregunta también mucho cuál es su significado, cuál es su sentido, qué quiere decir esto de la poesía. Rara vez le preguntamos a un ministerio de defensa qué quiere decir apoyar una guerra, qué quiere decir enviar misiles para perpetuar un genocidio. Muy pocas veces le preguntamos a una jefatura del Estado para qué sirve su modelo. Y sin embargo al poema siempre le preguntamos, a la lengua siempre le preguntamos. E logo ti, por que escribes en galego? ¿Qué preguntas hacemos y hacia quién las enviamos? Hay algunas cosas muy difíciles de entender que sin embargo asumimos con completa naturalidad y a las cuales no les preguntamos su porqué. Y vivimos en un mundo lleno de cosas potencialmente dudables, sobre las cuales no tenemos el menor problema en asumir, en tragar, en concebir como algo inherente. Y la pregunta la lanzamos a la poesía, la pregunta la dirigimos al pequeño, la pregunta la enviamos a lo humilde. Creo que esta es una primera reflexión curiosa, pensar quién hace las preguntas y qué preguntas son, y no preguntarle más, ni pedirle más explicaciones a la poesía que a quien defrauda Hacienda. Me parece bastante lógico y bastante necesario. Y eso también me sucedió en un poema que escribí en Calcuta, con un viaje más bien raro, que proponía muchas preguntas. Fui allí, me invitaron a la Feria del Libro a hablar de Lorca. Claro, yo pensaba y decía, la geografía de Lorca se pudo ir mucho para el oeste, sí, para el oeste, se llegó hasta Nueva York, se llegó hasta Cuba, pero la geografía de Lorca, en 38 años de vida civil, en 38 años previos a un asesinato, el mayor este al que llegó Federico sería seguramente Cataluña, con Salvador Dalí, y ni siquiera París, donde no llegó a estar. Entonces, de repente hacer 12 horas de avión al este para hablar de alguien que, por desgracia, tan solo pudo hacer unas 5 de coche en esa dirección, ya era una situación que daba que preguntarse. Pero sobre todo daba que preguntarse cuando uno va a la Feria del Libro de Calcuta, pensando en el público o pensando en qué soneto del amor puro se quiere leer, y lo que se encuentra es la pobreza, y lo que se encuentra es un país lleno de flores y lleno también de tosos, de los tosos de lo sucio, de esa despensa que hemos hecho de la otra parte mayoritaria del mundo. Al final, cuando se empiezan a agrupar entre todas ellas, las minorías acaban por ser tremendamente mayoritarias. Si las minorías lingüísticas le sumamos las minorías identitarias, le sumamos las minorías territoriales y añadimos las minorías existenciales, como es el hecho de la poesía en un mundo como este, es que somos muchas, es que somos una gran mayoría. Y cuando llegué a esa minoría ampliamente mayoritaria, pues también yo me quise preguntar y quise realizar esa pregunta hacia mí mismo y a través de un perro, a través de un can que me miraba por una calle y al que no me quedó otra cosa, ¿no?, que decirle: ¿qué te digo yo a ti, perro? Que respondo a tu luz, trompeta. Esperan los dioses sentados a que vengan y arriben las que repararán la tubería. Se mecen las banderas, mécense del mismo modo los plásticos, el lapo de las castas. Toda mujer, un diamante. Todo color, una fruta que linde con el río. La madre del cordero por el puente, por el polvo, por la elisión, engarzan los edificios su derrumbe. Con el sueño de la barca, el barrio, las rejas del barrio. ¿Qué te digo a ti, perro? ¿Qué en tu cielo asfalto? Color pomelo, como un moco británico. Bichos de la noche, la pequeña hoja del laurel, gramática de sus pipiolos. Viajaron 1000 horas hasta el árbol más grande del mundo. Orfebrería de deidades, pez mudo en el autobús. Quete a ti, perro, qué sacro paleto. Reza el hombre su pasado, rezan las garzas por sus compases, la enredadera anuncia su voluntad, cepillan las limosnas su carucha de cuervo, el escombro que mea en silencio. Tran, tran,
de las galletas pasando de un sueño a otro. Desconoces los nombres verdes del cerezo. ¿Qué a ti, perro? ¿Qué hornacina sin almíbar? No pegues, recibís, no el hielo o las mimbreras, son bulbos que medran extasiados. El pardal se pierde en la cebolla, barcos de papel roído. Sí y no. Árbol que eres. ¿Qué a perro? ¿Qué óxido desangelado? Nubes malas de ese amor, enfermizas en el cuerpo sólido de las ardillas. Uvas por la calle, vas cantando. Observo tus pies. Miras mi pendiente, la visión, el dulce bocado de las palmeras, armazón dormido. ¿Qué perro? ¿Qué aligustre sin chicharras? Blancas fueron muchas cosas, blancas y de signo cansado. Aconteció el sonar de las telas y los druidas, huya seca de la orfandad, la mecha y el vigía del repollo, delirio de manglar, descalzo. ¿Qué a ti, perro? ¿Qué a ti? Bien, bueno, gracias por este tiempo mágico y por estos tiempos mágicos. Me estaba acordando ahora de una entrevista, de una de las últimas entrevistas que le hicieron a Lorca, que se cita muy poco, y porque, bueno, le preguntaron, bueno, usted, dado su orientación política y tal, les dijo él, yo no soy político, soy un revolucionario. Entonces, gracias por todo y gracias por ser un revolucionario. Pues muchas gracias Manuel por venir en este día de efemérides para hacer algo tan vivo como es la palabra. Gracias Lola por cedernos este espacio en toda su posibilidad, además, con todas sus sillas, con todas sus dificultades. Muchas gracias. Muchas gracias Elena por estar siempre aquí. Elena y yo nos hemos visto hoy a las 9 de la mañana y ahora nos volvemos a ver y una y otra vez está como el rayo que no cesa, y es que hay una relación ahí con Hernández que también tiene que ver con esa conciencia profunda de creer en las cosas bellas, en las ciudades, en los barrios que pueden ser muy bellos. Gracias a Elena Martín, que es la otra Elena que hace posible la Bella Varsovia y estará ahí, como gracias a Irene, a todas las que estáis. Gracias a todas y a todos. Es bonito y es hermoso, si hay que dar algo, dar precisamente esas gracias. Y yo para acabar quería leer dos poemas, uno propio y otro nada impropio, pero no de autoría ni dentro de este libro. El primer poema, ayer en un Madrid preocupantemente tórrido, llovió un momento por la noche y por la ventana empezaban a caer pingas y gotas de lluvia. Me acordaba de un verso de María Mercè Marçal que dice: la pluja lenta fa camí fins a la cambra. Y por todas las lluvias fertilizantes, que era así como definía María Teresa León a la poesía, por todas las lluvias que nos han nutrido, que han dado tiempos, por todas las lluvias que habrán de caer, este poema. A partir del molde matriz cae el otoño fundido en laca de soportal. A todas nos pesa la vida y una a una van dejando las ratas su ofrenda. Nos pesa en tantos tránsitos a la nada. Calendario despliego. Octubre, tiempo de galletas. Agosto, lugar de la patata. Pezoncillo incunable de los tipos ciegos. Otra forma de decir belleza. A sus 92 años anduvo sin rodeos. Amarilla la afrenta de la masacre, lo que hoy constituye un elemento ornamental de las ciudades acostadas. Vienes a entregar
mi nombre, un nombre mío. Como hendiduras o paraguas, chopado, el nombre se direcciona, amando a sus madres. El nombre, tanto como la cuchara, funde el otoño. Ya no cesa de llover. Ladra cuanto palpita, vuelven las manecillas a tocar el corazón sin corbata. Existieron impresores que decoraban sus letras con espinas. Contra ellos berraremos como un delfín de vinagre. Amor peregrino, sin nada de lactosa. Seremos nosotras, en cada jergón, quienes quitemos las espinas, para dar otro nombre a los indicios de la lluvia. Agosto, las galletas. Octubre, entre patatas. Y me encantaría acabar, igual que hemos comenzado con una maestra cantora como es Marta Agudo, y con este manifiesto que también hemos podido promulgar, ese fantasma que de alguna forma tiene que andar recorriendo algo. Querría acabar con otra poeta, que es con Guadalupe Grande, una poeta que creía que la poesía era el arte de hacer posible lo imposible. Vosotras y vosotros hoy aquí, lo digo a todas, también a Manuel, hacéis precisamente posible lo imposible. Imposible es pensar en un mundo y en un país donde todo se quiere hacer tan gris, donde todo se lleva al extremo de la desidia y del universal derecho a la ignorancia. Imposible es esto. Imposible es un espacio como el Alberti. Imposible es un espacio como el Alberti lleno de personas que hoy jueves deciden dar su tiempo y dar su cuerpo y dar su alegría mágica a la poesía. Y por eso quería despedirnos y hacerlo con Guadalupe Grande, una poeta que desde otras latitudes y desde también una predilección por la invisibilidad, estoy seguro que está pregonando la escarcha a la duda y que está pidiendo que sea, como decía en sus poemas, el diente de leche el que tire del pomo de la puerta. Como ya es hora, este poema, La llave de niebla. Detrás de la valla hay una zanja, y detrás de esa zanja hay un pecho desolado en el viaje. ¿Quién llega hasta aquí? ¿Y cómo? Y luego, tal vez, ¿quién llega y dice, y nombra, y deja sus manos pegadas a esta valla? ¿Cómo se pegan los sellos a las cartas? ¿Para volver? ¿A dónde? Para volver a entonces, para volver a luego, nunca más. Rueda la rosa de los vientos por los escombros. Rueda a la orilla de la grava, al borde de la ceniza, y deja sus pétalos de distancia, su polen náufrago y candeal, bajo las ruedas del coche que acaba de pasar. Tiempo para la palabra tiempo, entre los escombros de la torre de Babel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Manuel. A las dos Helenas, Elena Medel, Elena Martín, que está desde Barcelona siguiéndonos. No puedo imaginar mejor celebración que la de hoy, ¿no? Has empezado con los poemas de Marta, has terminado con los de Guadalupe, y entre medias ese río de encrucijadas y de misterios y de fantasmas y de palabras, ¿no? Necesitamos la poesía, dice el lema de la Bella Varsovia, que ahora cumple 20 años, gracias a la iniciativa de una poeta muy pequeña en ese momento y que se ha convertido en una editorial grande, ¿no?
muy grande, a base de esos libritos delicados, finitos, con unas ilustraciones como de aprendiz de dibujante siempre, ¿no? Los dibujos que tienen también y los collages que tiene este libro de Tiempos Mágicos que ha hecho Mario Obrero. Así que, bueno, yo estoy muy emocionada, me parece que es una tarde para recordar, ¿no? Extraordinario, extraordinario, decía Manuel Rivas, o sea que muchísimas gracias, muchísimas gracias.